A continuación hablaremos un poco más acerca de la función inversa. Veremos cómo encontrar algunos casos y en particular nos concentramos en el estudio de su gráfico. Entonces recordemos que si tenemos una función, llamémosla f, una función 1 a 1 con dominio A y rango B, entonces la inversa de f es una función que tiene dominio en el rango de f, es decir, tiene dominio en B, y tiene rango en el dominio de f, es decir, tiene rango en A. Esta función f inversa es la función que se define de esta manera. F inversa evaluado en y es igual a x, si solo si f de x es igual a y. Entonces ya sabemos más o menos cómo encontrar la función inversa en algunos casos, en el caso en el que tenemos un diagrama de flechas o en casos un poco más sencillos. Entonces ahora preguntémonos cómo encontrar en general la inversa de una función 1 a 1. Si tengo una función, si tengo la ecuación de una función, ¿cómo encontrar su función inversa? Obviamente teniendo en cuenta que la función debe ser 1 a 1 para que su inversa esté bien definida. Para esto vamos a seguir algunos pasos. En el primer paso se escribe y igual a f de x, y igual a la función que queremos invertir. Es el primer paso. En el siguiente paso, lo que debemos hacer es, de ser posible, se despeja la variable y en función, o en términos de la variable x. Perdón, se despeja la variable x en función de la variable y. Se obtiene así entonces que x es igual a algo. Ese algo que se obtiene al despejar la x va a ser precisamente la función inversa. Si queremos recuperar las variables para escribirlas como estamos acostumbrados, como que sea una función de la x, entonces en un tercer paso, aunque repito, no es necesario, pero es solamente por comodidad, podemos intercambiar las letras x y y, es decir, donde está x pongo y, donde está y pongo x, para que la expresión que está anteriormente, la que decía que x era igual a f inversa de y, ahora se convierta en y igual a f inversa de x. Bueno, estos pasos obviamente son mucho más claros por medio de ejemplos, entonces veamos algunos ejemplos en los que vamos a mostrar cómo utilizar cada uno de estos pasos. En un primer ejemplo tenemos la función f de x igual a x al cubo sobre 5 menos 1 y queremos encontrar, de ser posible, su inversa. Recordemos, la inversa está definida solo para el caso en el que la función es 1 a 1. Aquí no vamos a comprobar que es 1 a 1, les pido que ustedes lo hagan en sus casas, así como se explicó en un video anterior, comprueben que la función f con la que vamos a trabajar en ese momento es una función 1 a 1. Entonces, ya suponiendo que es 1 a 1 y que sabemos que se puede encontrar su inversa, vamos a usar los pasos que se acaban de mencionar para encontrarlo. Entonces, en el primer paso, sabemos que escribimos y igual a f de x y despejamos x de ser posible. En este caso va a ser posible. Entonces, veamos cómo hacerlo. Si escribimos y igual a f de x, es porque entonces y es igual a x al cubo sobre 5 menos 1. Ahí tengo y x como variables, la idea es despejar la x. Para despejar la x debo dejarla sola, entonces vamos a empezar a operar con ella. En el lado derecho de la igualdad, tenemos x al cubo sobre 5 menos 1, vamos a hacer la resta de fraccionarios, sabemos que simplemente escribo 1 como 5 sobre 5, o otras palabras, este 5 que está dividiendo lo paso a multiplicar al 1 y nos va a quedar x menos 5 por 1 que es 5 sobre 5. Entonces x al cubo menos 5 sobre 5. Ahora, el 5 que está dividiendo, lo paso a multiplicar a otro lado de la igualdad, y entonces obtengo que 5y es igual a x al cubo menos 5. Ya la x está un poco más fácil de despejar, ahora me debo deshacer de este menos 5 que la está acompañando, entonces ese menos 5 lo podemos quitar sumando 5 a ambos lados de la igualdad, o lo que es lo mismo como ustedes saben, ese menos 5 que está en el lado derecho, lo paso sumando al otro lado de la igualdad como más 5. Nos va a quedar que 5y más 5 es igual a x al cubo. Entonces ya la x está casi despejada, lo único es que la tenemos con un exponente, el exponente cubo. Para poderla despejar, entonces sacamos raíz cúbica de x al cubo y nos va a quedar que x es igual a la raíz cúbica de 5y más 5. Ya está la x despejada, eso nos indica ya una forma de cómo es la ecuación de la función inversa. Vamos a decir, en un último paso, el paso 3 que ahora mencionamos, que si intercambiamos el papel de la x y la y, simplemente es cambiarle de nombre, cambiar de letras, obtenemos la ecuación y igual f inversa de x.
Entonces en este caso tendríamos que y es igual a la raíz cúbica de 5x más 5. Nuevamente, simplemente en esta ecuación, cambio x por y por x. Y ahora, ¿dónde está y? Voy a decir que esta es la función f inversa de x. Entonces, f inversa de x no es más que la raíz cúbica de 3x menos 3. Entonces, esto es un primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo muy similar para que nos familiaricemos con este procedimiento. Tengo una función, ahora es una función g, definida como 2 menos x sobre 1 más 3x. Y quiero encontrar su función inversa. Nuevamente, vamos a suponer que ya comprobamos que es una función 1 a 1 y que por lo tanto su inversa está bien definida. Entonces, suponiendo que ya ustedes comprobaron en sus casas que esta función es 1 a 1, debemos seguir entonces los pasos que ya acabamos de estudiar o de repasar. Entonces, nuevamente, debemos definir la función igualada a y, en este caso y igual a g de x, y despejar x. Despejar x no es difícil. Debemos operar, en este caso, con fraccionarios, usando las operaciones que ya hemos practicado varias veces. Entonces, si escribo y igual g de x, me queda que y es igual a 2 menos x sobre 1 más 3x. Despejar la x aquí no es tan sencillo como en el caso anterior, pero tampoco es complicado y se puede hacer fácilmente si se practica bastante por medio de ejemplos. El primer paso que uno debe hacer cuando tiene la x, en este caso con fraccionarios, es quitar lo que está en el denominador. Es decir, el 1 más 3x. ¿Cómo lo quita? Pues si tengo una x en el denominador, de manera de quitarlo es multiplicando. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces este 1 más 3x, que está dividiendo en el lado derecho, paso a multiplicarlo al lado izquierdo. Entonces si y lo multiplico por 1 más 3x, me va a quedar y por 1 que es y, más y por 3x, que es 3xy, igual a lo que me queda en el lado derecho, que ahora va a ser 2 menos x. Ya es una ecuación un poco más sencilla, porque no tenemos fraccionarios, y como la idea es despejar la x, entonces vamos a reunir los x en un mismo lado de la igualdad, y en el otro lado dejamos lo que sobre. Entonces hagamos dos pasos aquí rápidamente. Nuevamente, háganlo ustedes despacio en sus casas, si no lo entienden tan fácil. La idea es, nuevamente repito, dejar lo que tenga x en un lado de la igualdad, y lo que no tenga x en otro lado de la igualdad. Entonces, este 3xy, que aquí está sumando, quiero ponerlo en este lado, en el lado derecho donde está la otra x. Entonces, como estoy sumando, lo paso a restar y me va a quedar menos 3xy. Ahora, este 2, que está acompañando por acá las x, lo quiero quitar para que la x quede sola, o las x queden solas. Entonces, este 2 que estoy sumando, lo paso al otro lado a restar. Vean que ahí hicimos dos pasos de una sola vez. Pasar el 2 a restar y el 3xy a restar también al otro lado de igualdad. Bueno, al hacer eso, al reunir las x en un mismo lado de la igualdad, lo que obtenemos es una expresión en la que la x debe ser un factor común. Y aquí es claro, si tenemos menos x, menos 3xy, es claro que entre x y 3xy hay un factor común que es la x. Entonces este es un factor común, de una vez con el signo si lo queremos, menos x, que multiplica a 1, puesto que menos x por 1 da x, más 3y, puesto que menos x por 3y es menos 3xy. Ya tenemos la función factorizada, menos x por 1 más 3y. Entonces la x ya está casi que sola. Lo único que tenemos es un signo y un factor que es 1 más 3y. Ahora ese factor que nos está estorbando para despejar la x, lo que debo hacer es pasarlo a dividir. Entonces dividimos a ambos lados por 1 más 3y, o lo que es lo mismo, divido en el lado izquierdo por 1 más 3y, y nos va a quedar que menos x va a ser igual, bueno, aquí vamos a voltear un poco la ecuación, simplemente por comodidad. Entonces menos x va a ser igual a y menos 2 dividido 1 más 3y. Entonces menos x es igual a y menos 2 dividido 1 más 3y. Ya está la x casi que sola, excepto por el menos. Para quitar el menos, multiplicamos a ambos lados por menos, o dividimos por menos 1, que es lo mismo. Y eso equivale que si aquí tengo y menos 2, lo volteo, me queda 2 menos y, entonces x sería igual a 2 menos y sobre 1 más 3y. Esa es la expresión a partir de la cual puedo sacar la función inversa de g. Entonces, nuevamente, aunque ya estamos casi listos, en un último paso, solo por comodidad, vamos a intercambiar el valor de la x y la y, o el nombre más bien del x y del y, para que me quede una función de x. Entonces hacemos eso, intercambiamos x y nos va a quedar y como g inversa de x, donde g inversa de x va a ser 2 menos, aquí en esa y pongo x, sobre 1 más 3x. Entonces
Entonces, G inversa de X sería 2 menos X sobre 1 más 3X. Como dato curioso, como resultado curioso, fíjense en lo que es G de X y en lo que es G inversa de X. Noten que son, en este caso, en este ejemplo, corresponden exactamente a la misma función. Es decir, la función G y su inversa son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Ya lo veremos un poco más adelante por medio de un dibujo. Y también algo que es bueno recordar del video anterior y que es útil en este tipo de procedimientos es, si yo tengo una función que es 1 a 1, encuentro su inversa por medio de los pasos que acabamos de estudiar, obtengo un resultado, como que aquí tenemos, pero ¿cómo saber si el resultado está correcto o no? ¿Cómo podemos comprobar que lo que obtuvimos es cierto? Es decir, que no nos equivocamos en alguno de los pasos intermedios. Eso es fácil recordando las propiedades de la función inversa. En el video anterior dijimos que una función inversa de una función f, es decir, la función f a la menos 1 o f inversa, tiene una propiedad que f evaluada en f inversa me da x y f inversa evaluada en f me da x. Cualquier función que tenga esas dos propiedades es una función inversa. Entonces, si tenemos en este caso, como en el caso del ejemplo, en la función g y una g inversa que acabamos de obtener, o en el ejemplo anterior, una función f y una f inversa que obtuvimos, y quiero saber si lo que hice está bien, simplemente lo que podemos hacer es comprobar, digamos en el primer ejemplo, que f inversa compuesta con f o f inversa de f de x es igual a x, y que a la vez f compuesta de f inversa o f de f inversa es igual a x. Aquí es bueno recordar que se deben cumplir ambas condiciones, f inversa compuesta de f y f compuesto f inversa. Si obtiene x en ambos casos, podemos estar seguros que lo que hicimos está correcto y que lo que obtuvimos en efecto es la inversa de la función original. Ya sabemos cómo encontrar la función inversa de una función 1 a 1. Ahora veamos cómo poder encontrar su gráfica, o cómo usar su gráfica para poder concluir acerca de algunas propiedades de la función inversa. Entonces, digamos, el procedimiento que vimos hace un momento, o que hace un momento usamos en los ejemplos, en el que intercambiamos y por x a la hora de obtener la función inversa, también nos da una idea de cómo es su gráfica. ¿Por qué? Simplemente tengamos en cuenta que si el punto AB pertenece a la gráfica de f, es decir, que f de a es igual a b, entonces por la definición de la función inversa, por su definición, se debe cumplir que f inversa de b es igual a a. En otras palabras, el punto b, a debe pertenecer a la gráfica de f inversa. Si no les queda muy claro esto, los invito a que recuerden o que vuelvan a mirar el video en el que estudiamos las gráficas de las funciones. Si f de a es igual a b, es porque el punto a, b está en la gráfica de f, por definición. Y si f inversa de b es igual a a, es porque el punto b, a está en la gráfica de la función, en este caso f inversa. ¿Eso para qué nos sirve? Veamos que es bastante útil. Los puntos a, b y b, a, es decir, el punto a, b que está en la gráfica de f y el punto b, a que está en la gráfica de f inversa, es fácil comprobable que son simétricos con respecto a la recta y igual a x. Ya vamos a ver por medio de un dibujo. Esto es que el punto b, a se obtiene al reflejar el punto a, b con respecto a la recta y igual a x. Mirémoslo por medio de un dibujo que es mucho más sencillo de visualizar. La recta verde punteada es la recta y igual a x. Si tengo por aquí arriba el punto a, b, el punto b, a, que estará en el otro lado de la recta y igual a x, se obtiene, digamos, si unimos los puntos a, b con el punto b, a, es una recta que es perpendicular a la recta y igual a x, y además el punto a, b se encuentra a la misma distancia que la que se encuentra el punto b, a del punto de intersección. Lo que eso indica simplemente es que el punto a, b y el punto b, a son simétricos con respecto a la recta y igual a x. ¿Esto para qué nos sirve? Simplemente digamos, o recordemos, los puntos de la forma a, b son los que decimos que están en la gráfica de la función f. Y los puntos de la forma b, a son los que están en la gráfica de la función f inversa. Entonces todos los puntos
de la gráfica de f inversa van a tener su punto simétrico con respecto a y igual a x de los puntos de la gráfica de f. En conclusión, la gráfica de la función f inversa va a ser simétrica con respecto a la recta y igual a x a la gráfica de la función f. Veamos esto por medio de un dibujo para que nos quede un poco más claro. Entonces vamos a hacer los ejemplos que hicimos hace un momento, vamos a hacerlo por un método gráfico. Es decir, ya sabemos, por lo que hicimos hace un momento, que si tengo f de x igual a x al cubo sobre 5 menos 1, entonces su inversa, f inversa, no es más que la raíz séptima de 3x menos 3. Y quiero comprobar que eso es cierto. ¿Cómo es cierto? Pues por el método gráfico, lo que debemos comprobar es que la gráfica de f y la gráfica de f inversa son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Vamos a hacer esto rápidamente con la ayuda de GeoGebra. Con GeoGebra podemos graficar x al cubo sobre 5 menos 1 y la raíz séptima de 3x menos 5. Y debemos obtener entonces una figura como la que aquí les estoy mostrando. La curva azul corresponde a la gráfica de f y la curva roja corresponde a la gráfica de f inversa. La recta verde punteada es la recta y igual a x. Aquí uno se puede dar cuenta que la recta roja no es más que el reflejo de la que la curva roja no es más que el reflejo de la curva azul con respecto a la recta y igual a x. Entonces, como una es la imagen de la otra con respecto a la recta y igual a x, decimos que son simétricas con respecto a esa recta y por lo tanto corresponden a la gráfica de funciones inversas. Entonces, este fue el mismo ejemplo que hicimos al comienzo de deducir la función inversa de la función f por medio de los 3 pasos. Ahora aquí simplemente lo estamos comprobando por un método gráfico. Igual pasaría para el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, como ustedes deben recordar, tengo la función g de x, que es 2 menos x sobre 1 más 3x. Y obtuvimos que su inversa, g inversa, era lo mismo, 2 menos x sobre 1 más 3x. Les dije que vamos a mirar por qué eso era cierto. Una manera fácil de mirar por qué es eso cierto es mostrar que la gráfica de g coincide con la gráfica de la función g inversa. ¿Y por qué es eso cierto? Pues simplemente miremos lo siguiente, hagamos la gráfica de g con la ayuda de GeoGebra, que nos queda como está ahí. En la curva azul corresponde a la gráfica de g, la recta punteada de verde corresponde a la gráfica de y igual a x. Nos damos cuenta que esa gráfica azul, la que corresponde a la gráfica de g, ya es simétrica con respecto a la recta y igual a x. Eso es algo que es relativamente fácil de visualizar. Si tengo un punto sobre la gráfica de g y trazamos esta recta que es perpendicular a y igual a x, el punto que está a la misma distancia del punto de intersección sería este punto de por acá, y eso nos muestra entonces que esa gráfica g de x es simétrica con respecto a la recta y igual a x. Es decir, si esa gráfica la reflejo con respecto a y igual a x, nos va a dar exactamente la misma gráfica. Así que la gráfica de su inversa es la misma, así que la función inversa debe ser ella misma. Esa es una explicación entonces de por qué ella y su inversa son iguales. Ahora, hagamos algo un poco diferente. Tenemos con azul la gráfica de una función h de x, que es fácilmente comprobable que es una función 1 a 1. Se puede comprobar fácilmente usando la prueba de la recta horizontal. Tenemos la recta y igual a x, que es la que está con verde punteada, y nos piden hacer un bosquejo de la gráfica de la función h inversa. Entonces, ¿cómo hacerlo? Usemos la gráfica de h de x, usemos el hecho que la gráfica de h inversa es simétrica con respecto a la recta y igual a x y construyámosla. Entonces, tomemos algunos puntos en particular. Este punto que está por aquí abajo, sobre la recta y igual a x, cuando lo refleje con respecto a esa recta, se va a quedar en el mismo punto. Este punto de acá arriba, el punto menos 1,2, su simétrico con respecto a y igual a x, como se dijo anteriormente, es voltearlo, es poner b, o sea, sería el punto
2 menos 1, un punto que sería por acá. Y el punto 1,6 que está por acá arriba, su simétrico va a ser el punto 6,1, que sería un punto más o menos a esta distancia. Con eso ya podemos hacer un bosquejo de la gráfica. Entonces tengo una línea recta que va de este punto al punto 2 menos 1, y después una curva que parte de este punto y que pasa por 6,1. Esa curva roja que está ahí subrayada va a ser entonces un bosquejo de la gráfica de la función h inversa de x. Los invito a que ustedes, con la ayuda de GeoGebra, construyan funciones uno a uno y a partir de ellas encuentren su inversa.